La cuestión de pensar la ciudadanía como si no tuviera sexo es una cuestión que en el feminismo se ha trabajado mucho, pensando en dónde quedábamos las mujeres, porque se piensa la ciudadanía como si la cuestión de la diferencia sexual no fuera relevante, porque esa ciudadanía era solo para varones. Entonces a ellos, al grupo dominante, siempre la diferencia no les resulta relevante. Es como si dijéramos, ¿cuál es la relevancia en la ciudadanía de pensar el color de piel? Bueno, la ciudadanía se pensaba en abstracto, pero resulta que si una persona no es blanca, comienza a sentir que su color de piel le resulta en obstáculos para su ciudadanía. Ahora, un refinamiento del feminismo es pensar la propia diversidad de géneros. No solamente las mujeres tienen dificultades para ser incluidas en la ciudadanía, sino que hay muchas maneras de la sexualidad humana, muchas identidades de género, muchas prácticas sexuales, muchas orientaciones afectivas o de deseo, y es necesario pensar esta pluralidad cuando pensamos en acceder incluso al mismo derecho. Por ejemplo, el derecho a la identidad. Cuando vamos a registrar un niño o una niña, una de las cosas que se consigna es el sexo de ese bebé. ¿Qué pasa si nace un bebé intersexual? Es decir, un bebé cuyo cuerpo claramente no puede ser definido como masculino o femenino. La medicina lo va a intervenir rápidamente, va a ser una intervención quirúrgica, mutilante, irreversible, que en este momento Naciones Unidas considera un acto de tortura. Intervenir esos genitales para normalizarlos, para adaptarlos de manera que puedan leerse como mujer o varón, femenino o masculino. En realidad, la diversidad de los cuerpos, si la respetáramos, la integralidad de los cuerpos, nos daríamos cuenta que esa división dicotómica varón-mujer nos queda corta para describir los cuerpos. Si pensamos en los géneros y pensamos que un género femenino se corresponde con un cuerpo de mujer o un género masculino con un cuerpo de varón, nos encontraríamos con que un consejo de las mujeres solo va a estar formado por mujeres de género femenino, o un instituto de masculinidades va a estar formado por varones de sexo masculino y género masculino. Pero en realidad resulta que hay una aportación de género femenino en cuerpos de varones o una aportación de género masculino en cuerpos de mujeres, y estas instituciones que se empiezan a definir como separadas, como esta división sexogenérica del propio Estado, de la propia infraestructura incluso de la ciudad, ¿de qué manera integramos a esta persona? Si una travesti, alguien que tiene expresión de género mujer, pero mantiene sus genitales de varón, tiene que ir a un hospital y se ha hecho intervenciones en los pechos y se ha feminizado en su expresión, se ha hormonizado para tener una expresión más femenina, y va a un hospital, ¿y dónde la internan? ¿En una sala de varones o en una sala de mujeres? Y vemos que en una sala de mujeres no está bien y en una sala de varones tampoco está bien. Entonces, no hemos previsto en el Estado, si tenemos que darle alojamiento, porque me he tropezado con esto en políticas públicas muchas veces en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, hay que darle alojamiento a una persona que está en prostitución. Si es una mujer, la van a alojar en un refugio de mujeres. Si es un varón, en un refugio de varones. Y si es travesti, ¿dónde la van a alojar? Entonces, nos encontramos con que el propio Estado está representando una dicotomía de los cuerpos y de las identidades que muchas personas no portan, pero que no por eso se tienen que quedar fuera de la ciudadanía. Lo que hay que cambiar no son los cuerpos, ni los géneros, ni las orientaciones sexuales, ni reglamentarlos. Lo que hay que hacer es cambiar el Estado para que sea suficientemente plural, para que personas muy diversas puedan tener los mismos derechos. Cuando pensamos cómo deben ser las políticas públicas para construir una ciudadanía integral, una de las cosas de las que tomamos constatación es que no todas las personas estamos igual en el ejercicio de nuestros derechos. Si nosotros pensamos o definimos la ciudadanía como la capacidad para ejercer los derechos, y muy diversos derechos, derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales, derechos difusos, derechos de las generaciones futuras, etcétera,
pensamos algunos sujetos tienen más capacidad que otros para ejercerlo. Y no es igual solamente pensarlo en términos de género o de varones y mujeres, porque podemos pensar que una mujer en un área urbana va a tener en una situación de violencia acceso a un tribunal, mientras que una mujer en un área rural probablemente tenga una red de contención menor, no tenga servicios inmediatos cercanos. Si una mujer es violada en un área rural, probablemente no tenga cerca un hospital donde pueda ser atendida, donde pueda ser preservada la prueba, donde se le pueda dar antibióticos para evitar enfermedades de transmisión sexual, un antirretroviral para evitar contagio de SIDA, o anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo producto de esa violación, preservación de prueba, acompañamiento psicológico. Esto es lo que merecería cualquier mujer que es violada y sin embargo no todas van a tener el mismo acceso. Cuando nosotros pensamos los derechos en grupos separados unos de otros, impedimos que esas políticas sean integrales y que muchas veces son políticas que tienen que abarcar áreas muy diferentes, porque la administración pública se separa de un modo que puede resultar razonable para quienes gobiernan, pero no siempre es razonable para quienes tienen que ejercer su derecho a reclamar. Cuando un funcionario público o una funcionaria recibe una denuncia, y a mí me ha pasado, recibir la denuncia de una persona que viene por un motivo, por ejemplo, para pedir útiles escolares porque no tiene acceso a los útiles escolares para su hijo. Y cuando uno comienza a hablar con esa persona, tampoco tiene alimentos. Entonces los alimentos los obtiene en un comedor social, pero en ese comedor social le sacan su plan o su subsidio a cambio de darle los alimentos. Y los niños además son tomados en trabajo informal en un taller que es un taller clandestino. Y bueno, y empieza a desenvolverse una serie de cosas que para poder atenderlas habría que llevarlas a 5 o 6 ventanillas diferentes del Estado. ¿Dónde está ese lugar donde se recibe a la persona de manera integral? Nos ocupamos de todos sus derechos y el esfuerzo lo hacemos los funcionarios y no que la persona tenga que conocer esas 5 ventanillas, saber cuáles son las reglas para acceder. Muchas veces tener que escribir un formulario, que es difícil para muchas personas poder saber de qué manera establecer categorías de un formulario. Últimamente en los avances tecnológicos llenar online el formulario, tener entonces alfabetización tecnológica, además de haber superado muchas otras barreras. Yo creo que todavía está pensada la ciudadanía de una manera tan elitista que modificar los estándares, modificar las reglas burocráticas para que realmente quien hace el esfuerzo sea el Estado de ofrecer respuestas muy plurales para las múltiples necesidades de los sujetos todavía es lejano. Es muy común que las políticas, por ejemplo, se dividan por sexo en áreas masculinas o áreas femeninas o por edad, infancia o adultez. Pero muchas cosas las tenemos que tomar en común. Y como dije antes, si una persona tiene un sexo masculino, va a tener que acceder a servicios probablemente de áreas de masculinidad en los hospitales. Pero si su expresión de género es femenina, probablemente tenga que acceder a algunos servicios que tengan que ver con su feminidad. Entonces, y si tiene hijos o tiene hijas, entonces la manera en que ese vínculo se preserve, en que no pierda el vínculo con su familia por haber hecho una opción de género diferente, va a tener que ser también trabajado. Entonces, si una identidad de género diversa, en general los niños o las niñas relatan, quienes ya son adultos, que entre los 8 y los 12 años de edad ya adquieren una certeza sobre que su identidad no es la que se espera por su cuerpo y su asignación de género, que no les gustan los chicos si es una chica o no le gustan las chicas si es un chico, o que no quiere vestirse con ropas de varón, se quiere vestir con las ropas de su mamá o de su hermana, quiere tener una expresión de género femenina aunque su cuerpo sea masculino o a la inversa. Y esto ocurre en la infancia. Lo que va a ocurrir es que se lo va a expulsar de su casa, se lo va a expulsar de la escuela. Lo más probable es que el destino de esa persona sea la prostitución, no porque sea su única opción, sino porque es una especie de camino que se va angostando y no se le va dejando alternativa. Ni hablar los lugares que pretenden ser de cuidado, pretenden ser de protección y resultan ser casi de reclusión, como son los hogares de menores. Es muy común que los niños o niñas sean resguardados presuntamente en estos lugares, pero son lugares muchas veces muy violentos, donde incluso hay situaciones de abuso y donde se aprenden las peores cosas. Se aprende la humillación, se aprende la violencia, se aprende la falta de solidaridad. En un estudio que hicimos en la provincia de Buenos Aires, el 70% de la población carcelaria
es decir, personas que están institucionalizadas, pagado por el Estado, esa institucionalización, venían de hogares de menores. 70%, quiere decir que el Estado financió una institucionalización cuando eran pequeños y tuvo que seguir financiando una institucionalización represora cuando son adultos, y nunca les dio oportunidades que no fueran de encierro y de represión. Y están utilizando un dinero, porque hay también la circulación de esos intereses, la circulación económica, que significa tener estos espacios sostenidos por el Estado, es muy grande. Entonces, estamos pensando en el beneficio de quienes regimentan estos lugares, o estamos pensando en el beneficio integral de esa persona que a lo mejor está abandonada, o que no tiene redes de cuidado, o que ha sido producto de un litigio, se ha quedado sin padre, sin madre o sin una persona adulta que esté a su cargo. ¿Cómo pensamos en la mejor integralidad de atención de estas personas? A lo mejor no son grandes instituciones que se apropien de su autonomía. Cuando hablamos de políticas de tutela, ¿no? Asesorías tutelares o registros tutelares, en realidad la tutela es la apropiación de la autonomía del otro. Tenemos que lograr la protección de los sujetos vulnerables sin la tutela, sin sustituirlos en su voluntad, sin apropiarnos de su autonomía. Esto es lo que dice la Convención por los Derechos del Niño, esto es lo que dice la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, esto es lo que dice la Convención por Discapacidad. No reemplacemos, no hagamos esa falacia de sustitución donde porque la persona es discapacitada decidimos quienes no somos discapacitados. Esa persona puede tomar decisiones y tenemos que tratar de tener un sistema de apoyos, un sistema de colaboración para que esa voluntad pueda ser expresada y respetada de la mejor manera posible. Cuando pensamos en la ciencia y la tecnología, parece que fueran recursos muy valiosos de los seres humanos. Producir ciencia y producir una tecnología desarrollada pareciera que fuera la aspiración de cualquier sociedad y que siempre esa ciencia y esa tecnología va a ser mejor para una sociedad. Y en realidad no son neutrales, ni la ciencia ni la tecnología son neutrales. La tecnología tiene que estar producida de acuerdo con las necesidades sociales. Yo recuerdo un episodio en una comunidad muy marginal, una comunidad muy pobre, donde se hizo la propuesta de un recurso tecnológico para esa comunidad. Y las mujeres los varones pidieron teléfonos para poder comunicarse y la urbanización de la villa para poder circular con sus autos, y las mujeres pidieron una pileta comunitaria donde tuvieran agua y donde pudieran entonces bañar a sus hijos, hacer la comida, hacer pequeños emprendimientos, por ejemplo, una que vendía flores y entonces podía utilizar ese agua, o que lavaba ropa. Para las mujeres, lo que significaba de avance en su vida un grifo donde salía agua potable, era un avance extraordinario. Los varones no pensaban en eso porque las mujeres acarreaban el agua desde la única canilla que había en el barrio, usaban horas y horas, y esto realmente no había concepción con respecto al adelanto o atraso que eso podía significar. Entonces, si no negociamos con la comunidad cuál es la tecnología apropiada para un lugar, o cuál es el avance apropiado para un lugar, corremos el riesgo de un modo paternalista, de un modo en que cierto perfeccionismo nos lleva a pensar que todas las comunidades deben ser iguales, todas deben tener callecitas, cuadras de cierto formato y con cierto tipo de organización urbanística, bueno, y con ciertos accesos tecnológicos que nos parecen más adelantados, cada niño con una computadora, porque ese es el acceso a la tecnología. Hay que ver cómo escuchamos y no solamente les procuramos a cada comunidad el acceso a esos avances. Y también pensar que la ciencia y la tecnología no son neutrales, que alguien produce esos elementos y hay intereses económicos y hay intereses de imposición de determinado tipo de lenguajes informáticos, y a lo mejor se regala una computadora, pero luego el software va a ser algo que va a ser vendido y va a ser negociado a nivel del sistema de educación o del gobierno, que las ciencias médicas tienen detrás laboratorios con intereses muy fuertes, que ciertos saberes populares son saberes que van a ser denigrados, sobre todo el acceso primario a la salud, van a ser denigrados en función del producto de estos laboratorios, pero a veces los laboratorios se apropian de esos saberes para sintetizarlo y después procurarlo de estas otras maneras. Entonces, me parece que
tenemos que pensar la ciencia y la tecnología de una manera que no resulte en una limitación de las libertades humanas y que además no esté restringida a un grupo elitista. Todas las personas tendrían que poder tener acceso a los mejores productos de la ciencia y la tecnología. Hace unos años se produjo discutiendo una declaración, digamos, de principios de bioética y de ética de la investigación en UNESCO. Había un conflicto en una palabra. La palabra era que si alguien se somete, era en ética de la investigación, si alguien se somete a un protocolo de investigación clínica en un hospital donde le van a decir, mire, su caso es muy difícil, estamos haciendo una investigación donde aplicamos un medicamento, pero estamos investigándolo, si usted está de acuerdo puede firmar un consentimiento informado, entrar en este protocolo y nosotros vamos a cuidar, le vamos a dar gratuitamente la medicación y todas las etapas. Ese tratamiento puede salir bien o no, porque es un tratamiento experimental, pero alguien se va a apropiar de esos datos, va a dar esa droga que está todavía a nivel de prueba y se va a quedar con esos datos. Y el punto de conflicto era, si fracasa el medicamento, una de las expresiones era, la persona, el paciente o la paciente, tiene derecho al mejor tratamiento disponible. Y la otra expresión era, tiene derecho al mejor tratamiento posible. Ahora, ¿cuál es el mejor tratamiento posible? El más alto que haya generado la comunidad de conocimiento científico. Por ejemplo, un medicamento muy sofisticado alternativo. ¿Cuál es el más accesible? Y bueno, en ciertos lugares de África o en ciertos lugares de América Latina, lo accesible quizás es agua hervida y nada más. Entonces, ¿el laboratorio con qué se compromete? ¿Con el que si falló la prueba le va a dar el más alto nivel de atención médica o si falló la prueba que se arregle con lo que hay cerca? Estas expresiones tienen que ser leídas por personas que estén realmente pendientes del bienestar humano, no de los intereses económicos que hay detrás de determinado tipo de decisiones. Lo doy como ejemplo de lo complejo que es pensar la ciencia y la tecnología desde sociedades muy desiguales, muy diversas como son las de América Latina. Somos realmente un problema cuando se quiere generalizar en casi cualquier cosa. América Latina es un problema por su diversidad. Bueno, esa diversidad es un problema para hacernos homogéneos. Ahora, ¿a quién le interesa que seamos homogéneos? ¿A un mercado que quiere que consumamos lo mismo? ¿A alguien que prefiere hacer grandes números en lugar de estar atendiendo individualidades? Bueno, somos así, somos sumamente complejos, tenemos mucha diversidad de población, todas ellas con los mismos derechos, y lo que debe ocurrir es que las políticas públicas deben ser suficientemente diversas y quienes estén en funciones públicas de responsabilidad deben estar muy abiertos para ser responsables, para que nadie quede fuera de los derechos humanos por su diversidad.